5 minutos, el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena. Es que me duele un chorro mi brazo. Me quité el Con el permiso del diputado presidente. Primero que nada hago entrega al secretario de Hacienda de la actualización de la propuesta que hizo Morena para estos dos rubros del gasto, sobre todo porque la propuesta del Ejecutivo no es una propuesta austera, hay un incremento en el capítulo 2000, por ejemplo, de gastos personales de más de 12,000 millones de pesos. Es importante que el gobierno sea el responsable de asumir el ajuste y no la población. Hay manera de hacerlo y nosotros hacemos una propuesta de recorte de más de 400,000 millones de pesos que pueden servir para muchas cosas. Pueden servir, por supuesto, para detener la caída en la inversión física, que es de 30%. Así de grave es el presupuesto que hoy se nos presenta. 30% de caída de inversión física. Yo le preguntaría al secretario si es el año en el que es más baja en la historia del país. Es probable que desde los años 40 no haya una inversión tan baja como proporción del producto que la que se presenta en este presupuesto, que será un presupuesto pues muy regresivo para la economía. Primero, habría que decir que las finanzas del país no son sanas. Ese es un cuento que nos han vendido. Los requerimientos financieros del sector público al inicio de esta administración eran más o menos el 38% del producto y hoy son casi el 50%. Con ese ritmo de crecimiento, en 10 años más estaremos cerca del 100% del producto. Nos pareceremos ya a las economías europeas que están teniendo una crisis muy grave. Y hay algo más grave en todo esto. A partir del año pasado, parte del déficit público se ha escondido en un rubro llamado inversiones de alto impacto. Esto es, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permite que no se contabilice como déficit la inversión en Pemex. Pues desde hace varios años ya también se ha contabilizado fuera del déficit la de CFE y otro tipo de inversión. Es decir, estamos escondiendo la deuda. Este año, por ejemplo, hay un 1% de producto en estas inversiones que no son de Pemex. Por lo tanto, habrá un incremento en la deuda pública de 1%. Ese será el déficit. Por eso estamos llegando a estos niveles de endeudamiento. Hay algo peor todavía. Esto se puso en la Ley de Ingresos el año pasado y hoy, en un capítulo segundo de la Ley de Ingresos del año del 2016, se quiere regularizar lo que se hizo en 2015. Los invito a leer el capítulo segundo de la Ley de Ingresos que dice: para el ejercicio fiscal de 2015, el gasto de inversión del Gobierno federal y de las empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestal previsto en el artículo 17, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Extraño, con la Ley de Ingresos estamos interpretando la Ley de Presupuesto y Responsabilidad, que solo habla de no contabilizar la deuda de Pemex, hasta por un monto equivalente al 2% del producto, correspondiente a Pemex, la Comisión Federal de Electricidad e inversiones de alto impacto del Gobierno federal en términos del presupuesto de egresos de la Federación 2015. Es decir, como en el 2015 sí se estableció con claridad cuánto era para Pemex y cuánto para los demás, en este momento se quiere contabilizar para que el 2.5 sea para todas las inversiones. Esto le preguntaría al secretario por qué por medio de la Ley de Ingresos se quiere contravenir lo que dice la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y esto a cuánto ascenderá. Segundo, están los famosos temas de las fibras. Esta forma de deuda que se quiere utilizar para que se pueda invertir sin que se contabilice con la deuda. Es decir,
El 50% del PIB como deuda pública no está contabilizando esta forma de deuda que no está en el presupuesto. Yo le pregunto al secretario de Hacienda, ¿qué pasa si estas fibras que se van a financiar con los fondos educativos tuvieran una tasa de interés de 5%? ¿Cuánto sería el costo financiero para los estados? En mi cálculo, los estados estarían perdiendo 20% de su dinero para infraestructura educativa para los próximos 20 años. Ese será el costo si se toma este tipo de iniciativas. Los estados de la República están en riesgo en este presupuesto. No solamente porque si se toma en cuenta todo el gasto federalizado, es decir, no solo las participaciones y las aportaciones, sí hay una caída en términos reales del presupuesto para las entidades. Segundo, la cobertura petrolera, porque no se va a llegar a los precios de petróleo que se establece, la cobertura no es participable, es decir, no se les da a los estados. Si el precio del petróleo cae, los estados van a tener problemas muy serios. Tercero, el FIEF, que es el fondo que tienen los estados para contingencias, tiene una caída de 40% también. Entonces, estamos poniendo en riesgo a las entidades federativas con un presupuesto que les está reduciendo su capacidad. Yo le pregunto al secretario de Hacienda cuáles son las alternativas que se darán a los estados ante una coyuntura en la que están cayendo sus ingresos. Tercero, ¿cuál puede ser el precio de la gasolina el año que entra si hay un incremento de 615% a la recaudación del IEPS positivo a las gasolinas? ¿Qué pasaría de una propuesta el año pasado de 31,000 millones a un pronóstico de 223,000 millones este año? Es imposible que bajen las gasolinas ante un incremento de más de 200,000 millones de pesos en la recaudación que se está proponiendo. Yo no entiendo cuál puede ser el precio que pueda aguantar este tipo de cuestiones. Y finalmente hay una pregunta muy específica que quiero hacer, que es que encuentro que en el ramo 23 hay un programa que se llama Programa de Separación Laboral, que tiene 2,135 millones. Se está activa, sí va a llevar al despido de trabajadores de la educación en México. Gracias. Gracias, diputado Llerenas. Tiene la palabra hasta por 5 minutos, secretario Videgaray, para dar respuestas. Muchas gracias, diputado Llerenas. Recibo con mucho interés la propuesta, que entiendo que es una actualización de la que presentó su grupo parlamentario con respecto al presupuesto de egresos de la Federación. Hay algo que creo que es sano y insisto que solamente le he dado un vistazo rápido a este cuadro, que es que en la propuesta que está usted haciendo de reducción de los diferentes rubros, por ejemplo, en el capítulo 1000, no solamente se refiere a los ramos administrativos, es decir, al Ejecutivo Federal. En la propuesta que hace el Ejecutivo, en el proyecto de presupuesto de egresos que tienen ustedes a su consideración, el Ejecutivo no interviene en el presupuesto ni de otros poderes ni de los órganos autónomos. Claramente, al ver las cifras, aquí está usted proponiendo una reducción, y una reducción importante, tanto en los órganos autónomos como en otros poderes, y creo que es un ejercicio al cual no tiene atribuciones el Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda no le compete, pero sí los tiene la Cámara de Diputados. En ese sentido, creo que es un principio de coincidencia en el cual estoy seguro que el análisis que haga la Comisión Dictaminadora y la Cámara de Diputados en el Pleno deberá de tomar esto, que es un insumo valioso. Por otro lado, yo me atrevería a revisar el desglose de estas propuestas, hasta dónde la reducción en servicios personales no estaría afectando, por ejemplo, el rubro de sueldos a los maestros, la parte que no está en el ramo 33, o por ejemplo los trabajadores del sector salud, incluyendo los institutos de especialidad, porque esos sí están considerados en estos rubros, y una disminución de este tamaño podría tener esos impactos, que estoy seguro que no son los que ustedes están buscando. Entonces, por lo tanto, para llegar a este análisis hay que hacerlo de manera muy desglosada y poder ver realmente qué es lo que se está proponiendo recortar, y no quedarlos en el análisis de los rubros gruesos, que nos podrían llevar a un resultado
contraproducente. Pero por supuesto, nosotros creemos que este es el momento de tener un presupuesto austero, es lo responsable para el país. Con respecto a la afirmación de que las finanzas públicas no son sanas, yo creo que hay que ver, más que a una opinión que podamos tener nosotros, qué es lo que está opinando el mercado. ¿Qué es lo que está opinando, por ejemplo, las calificadoras, que le han dado un incremento de calificación en este año a la calificación soberana, es decir, a la deuda pública mexicana? ¿O por qué el gobierno mexicano puede acceder a financiamientos de 100 años a históricamente bajas, aún en estas condiciones de mercados internacionales? Creo que si los mercados internacionales que están finalmente apostando capital, están dándole un voto de confianza a la salud de las finanzas públicas, es porque efectivamente son sanas. Con respecto a las medidas de déficit, permítame aclarar algo. Hay los artículos a los que usted refiere en la Ley de Ingresos vigente para este año, refieren solamente a una de las medidas de déficit, a la medida del déficit más estrecho. Sin embargo, a partir de la reforma hacendaria de 2013, se estableció como medida más importante de déficit, a partir de la cual se rige la responsabilidad presupuestal multianual, a la medida más amplia, que es la medida del saldo de los requerimientos o los requerimientos financieros del sector público en su conjunto. Esta medida, que hoy es el eje de la contabilidad gubernamental y por lo tanto de la medición de la responsabilidad hacendaria, por supuesto incluye las partidas a las que usted refiere, no solamente las necesidades de financiamiento de Pemex, de la CFE, los proyectos de alto impacto, sino otras necesidades de financiamiento que ni siquiera están consideradas en esta otra medida. Creo que esto además se ha hecho con plena transparencia y las cifras a las que usted refiere son las que derivan de los informes a los que obliga la propia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Me imagino que usted, al referirse a las fibras, en realidad está refiriendo, entiendo, a los certificados de infraestructura escolar. Aquí los certificados de infraestructura escolar habrán de emitirlos los estados, si así deciden emitirlos los estados, y siempre y cuando sean un instrumento eficaz, un instrumento para acelerar la dignificación de la infraestructura escolar. Habla usted cuál sería el costo. Y tiene razón, porque naturalmente como todo instrumento financiero tendrá una tasa de interés. Pero ¿cuál es el costo social de dejar esperar años a que las escuelas tengan, por ejemplo, piso digno, que tengan conectividad, que tengan computadoras? Es el rubro que hay que comparar. Aquí hay un costo social versus un costo financiero y cada estado en su soberanía habrá de tomar la decisión correspondiente. Señor presidente, quiero pedir su autorización para por esta única vez extenderme un minuto, si usted con su Adelante, me por lo favor, permite. secretario. Gracias. Ahora, a eso me quiero referir precisamente. Los certificados de infraestructura escolar son instrumentos de financiamiento que emiten los estados. En ningún momento se considera ningún tipo de participación privada, ni en la administración de las escuelas, ni en la ejecución del gasto, y mucho menos en la responsabilidad educativa. Son simplemente instrumentos de financiamiento con un propósito: acelerar la dignificación de las escuelas que hoy están a cargo de los estados conforme a la distribución de competencias constitucionales. Con respecto a la cobertura petrolera, efectivamente la cobertura que contrata el gobierno federal no es participable, nunca lo ha sido. Desde 2003 que se contrató la primera cobertura. Pero es un hecho que la caída del precio del petróleo tiene un efecto bien diferente en los estados que en el gobierno federal, porque los ingresos petroleros no se participan al 100%, mientras que el IEPS de gasolina sí. Por lo tanto, este año, a diferencia del gobierno federal, que ha tenido una caída en los ingresos petroleros, las participaciones federales a los estados y municipios están creciendo con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos. Es decir, hoy los estados no tienen una necesidad de la cobertura petrolera porque no están viendo, y así lo pueden acreditar los secretarios de Finanzas de los 31 estados del Distrito Federal, no están cayendo las participaciones federales, al contrario. De hecho, no están cayendo las participaciones federales y son superiores al estimado, que los requerimientos que usted alude del Fondo de Estabilización de los Estados son menores. O sea, el dato al que usted se refiere es precisamente una confirmación, porque así se construye por ley las aportaciones al fondo, de que no es necesario, de que no están cayendo las participaciones porque no se requiere hacer esto. Y por último, déjeme decírselo, y gracias, señor presidente, por su generosidad en el tiempo, quiero ser muy claro, señor diputado.
y esto porque sé que es algo que a usted le preocupa, pero a mí también me preocuparía mucho, y en eso tenemos una coincidencia. No se están despidiendo ni se propone despedir a un solo maestro. Lo que sí se está proponiendo es algo que es muy coincidente con lo que usted aquí propone, porque para tener reducciones en el gasto administrativo, en el gasto burocrático, de trabajadores por honores, por subquiridos. Y el Estado como patrón tiene que responder ante ellos. Por lo tanto, en consistencia con la austeridad, que implicará reducir plazas, particularmente por honorarios y plazas de estructura, tenemos que tener los recursos y por eso se pide la autorización a esta soberanía para contar con los recursos para cumplir con las obligaciones del Estado como patrón frente a los trabajadores administrativos. Por cierto, si se hiciera una reducción mayor en línea con lo que usted aquí de manera muy constructiva propone, requeriríamos un fondo mayor para las liquidaciones que conforme a ley le corresponde a estos trabajadores. Gracias por su tolerancia, señor presidente. Gracias, secretario Videgaray. Tiene de nueva cuenta la palabra el diputado Vidal Llerenas hasta por 3 minutos para hacer sus comentarios. Gracias. Diputado presidente, la cuestión es que en los estados, si uno ve todo el gasto federalizado, es decir, 33 más 28 más 3%, o sea, sumar participaciones, más aportaciones, más convenios, los estados tienen una caída real. Es decir, sí están cayendo los ingresos de los estados. Y en el caso de las aportaciones, la mitad de los estados tienen una reducción. Entonces, sí hay un riesgo en las finanzas públicas de los estados. Y en el tema de bursatilizar el fondo educativo, primero hay que considerar pues que eso va a tener un costo para los próximos años en los estados que no van a poder invertir en infraestructura. Aquí lo que preocupa, y por eso las finanzas del país no son sanas, es un intento pues de esconder la deuda, de esconderla aquí, porque no se viene al Congreso a que se aprueben estos fondos que se quieren bursatilizar. ¿Por qué se quiere esconder el déficit con este rubro de inversiones de alto impacto que no viene en la ley de presupuesto y gasto eficiente? ¿Por qué? Porque se teme de que ya comience a calificarse al país como un país que no está teniendo finanzas públicas sanas. Cuando tuvimos el dinero, lo desperdiciamos, no lo invertimos en la infraestructura, no lo invertimos en educación. Y ahora que ya no tenemos el petróleo, pues tenemos que seguir recurriendo al endeudamiento público. Insisto, la deuda de este país inició en el gobierno de Peña Nieto en 38% del PIB y ya va en 50%. A ver en qué termina todo este asunto. Creo también que es muy importante referirse al tema de que las reformas estructurales no están funcionando y esto se refleja en este presupuesto. No solo en lo que estoy diciendo de que se pretenden despedir profesores, sino que uno de los pocos incentivos fiscales que se quiere proponer, pues va a la industria energética. Es decir, la deducibilidad de inversión es para las pequeñas empresas y para la energética. ¿Por qué? Pues porque no está habiendo inversión precisamente en esa industria. Es un reconocimiento de que las reformas estructurales en México no están funcionando. Y eso es lo que se refleja en todo el presupuesto de egresos de la Federación. Que igual que el recorte que se hizo este año, reduce inversión, reduce programas sociales e incrementa los impuestos a las personas. En la política fiscal hay 3% más de ingresos tributarios. La mitad son lo de las gasolinas, 250,000 millones de pesos de las gasolinas. La otra mitad es parte incremento el IVA y parte en los otros IEPS. Es decir, estamos basando la política tributaria en el consumo. Eso es regresivo. Por eso tenemos un país en el que el 1% de la población tiene el 21% de la riqueza. Eso nos hace el país más desigual del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una política económica que no recauda a los que más tienen y no invierte en la gente.
Este presupuesto es recesivo, esta política fiscal es recesiva y por eso tenemos que cambiar el país. Por eso tenemos que cambiar la manera de ver la economía y por eso queremos una discusión amplia sobre el modelo económico porque es posible crecer, es posible que la población esté mejor y es posible que nosotros, los diputados, garanticemos calidad de vida a la población. Muchas gracias.